Práctica, muy bien, gracias. Y creo que un tema central que tenemos los que abordamos la pedagogía, la didáctica, es preguntarnos en qué afecta esto la práctica, en qué afecta esto lo que hace el docente. Yo pienso que el concepto se desdibujó. La siguiente, por favor. Entonces, eso me llevó a la necesidad de identificar corrientes o escuelas de pensamiento en el campo, a estarme preguntando, pero ¿cuál es el objeto de este campo? Y hacer una diferenciación que no logré. Creo que fue un intento mío en Didáctica y Currículum, el libro que elaboré en 1984 y que rearmé para 1996, y que yo me prometí rearmarlo, pero ya no me ha alcanzado la vida para hacerlo, porque lo que hice en esa aproximación fue decir, son dos campos que convergen, y convergen en la práctica. Hoy veo que son dos epistemes que en la práctica se conflictúan, porque provienen de una búsqueda completamente distinta, voy a dejarlo ahí a ver si, de una búsqueda completamente distinta a lo que se pretende lograr. La siguiente, por favor. Me voy a ir muy rápido en esta, o sea, pasamos de la perspectiva técnica a la reconceptualista, a diversas expresiones del currículo como expresión social, desde la sociología, como una cultura, como construcción social, como un texto, a las posiciones marxistas, neomarxistas, a las políticas curriculares, al currículo como un problema teórico, al currículo como pensamientos contrahegemónicos, decolonial, etc. Como todo esto lo voy a abordar más adelante, quiero irme muy despacio. Y a la deconstrucción, fantasmas, significantes, huellas, logocentrismo, estructura del habla, rizoma. Incluso en este año un estudiante me llega, quiero investigar el rizoma curricular, y yo me desmayo y le digo, primero, dime qué tanto manejas a Derrida, porque si no me dices cómo manejas al autor, llevar el autor al campo curricular es nada más acercar diversos temas que tienen un grado de complejidad en sí misma. Entonces, ya pasando al tema de la conferencia, y es el autor que hace rato me venía su imagen, pero no su nombre, debemos a William Pinar la construcción de lo que él llama el pensamiento reconceptualista del currículo. Su idea nace en los años 70, donde él habla de tres grupos: tradicionalistas, empiristas conceptuales, que buscan la interpretación, o reconceptualistas, que dice, reconceptualistas dice, es la crítica al enfoque técnico, sin avanzar demasiado en la teorización en los 70. Ya posteriormente, en los años 80, Pinar dice, me equivoqué, no es reconceptualista. De lo que tengo que hablar es de un movimiento de reconceptualización, lo cual es interesante, pero también nos va a crear ciertos problemas, porque en este momento de reconceptualización del currículum van a aparecer, o va a decir Pinar, aquí pueden venir múltiples tendencias. Yo admiro a William, la verdad lo admiro, no lo sigo, pero lo admiro, porque tiene una capacidad de convocar y de decir, vengan las distintas posiciones que no quieren centrarse en lo técnico, que pueden ser sociología de la educación, escuela de Frankfurt, teoría marxista, filosofía existencialista, fenomenología, nuevos lenguajes, psicoanálisis, pensamientos posmodernos, poscríticos, etc. Todo eso cabe en el movimiento reconceptualista. Cuando trata de aterrizarlo a la realidad, dice, bueno, lo voy a aterrizar en el docente, en lo que él llama el método Currere, que es que el docente estudie su pasado o su ayer, que piense en su futuro, cómo me veo,
y que entonces analice qué puede hacer. Yo solamente conozco en el caso de México una tesis de grado que ha seguido el pensamiento de Pinar, esta parte del método QRE, con el rigor que exige su desarrollo, porque implica trabajarlo en grupo, o sea, en grupo de docentes, no es un docente, son docentes en grupo que pueden reflexionar y de alguna manera reformularse. Me huele a mí a ciertos elementos de psicoanálisis y por favor no lo tomen en negativo, me huele en positivo este planteamiento. Dice, el mismo Pinar dice, estamos hablando de una coalición frágil y los congresos que convoca, que son muy relevantes, dan cuenta de la fragilidad de esta coalición, que es muy rica al mismo tiempo, porque todas las posiciones que enuncié antes van entrando en ella. Ya no las voy a mencionar. Avanza, sin embargo, creo que es la siguiente, perdón, me equivoqué. Avanza, sin embargo, en lo que él llama la teoría queer, que parte precisamente de esa narrativa autobiográfica, donde lo que él está buscando, que el pasado, el presente y el futuro del docente, por lo tanto, para hacer el método se requiere estudiar también cómo se construyen narrativas autobiográficas, para que docentes y estudiantes puedan ir rearmando esto, buscando también temas de tolerancia, género, raza, clase social, todo eso vinculado. Para William Pinar, la internacionalización del currículo aparece en los años 90. Yo digo que aparece en los años 70. ¿Dónde está la diferencia? Lo que yo digo es, veamos lo que hizo las agencias estadounidenses para difundir el currículo en América Latina. De hecho, ya lo hemos estudiado y tenemos un libro donde participó parte de Colombia en la elaboración de un capítulo. Pero para William eso no es, sino es cuando empieza a haber grupos de interacción curricular en América Latina, que obviamente tardamos en formarnos, porque una fue la etapa en que fuimos, llenándonos de esta escuela de pensamiento, y otra fue la etapa en que ya empezamos a trabajar desde nosotros. Claramente, una otra perspectiva curricular es la perspectiva marxista. Yo la diferencio, aunque la incorpora en la reconceptualista. Michael Apple publica Ideología y Currículum, que se traduce a finales de los años 70 para América Latina. Ya es una vinculación entre marxismo y nueva sociología. Está cercano a los autores, a los planteamientos de un autor inglés, Michael Jung, sobre los temas de cómo se va armando sociológicamente el currículo. De ahí viene una expresión: toda selección de contenidos refleja los valores de los grupos dominantes en la sociedad. Un tema que Woodson va a estar permanentemente formulando, diciendo, en la historia del currículo lo que aparece es el interés de las clases medias. El reto, por ejemplo, el reto que nos quedó a nosotros en México cuando hicimos la reforma de 2022, ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue a ver, si esto refleja las clases del grupo dominante, ¿cómo podemos abrir en la perspectiva curricular la expresión de otros grupos? Dado que tenemos que trabajar un currículo nacional, que es el reto que teníamos, ¿cómo abrimos que en el currículo nacional aparezcan elementos o posibilidades de otros grupos? Voy a tratarlo un poco más adelante.
Hoy se avanza en lo que se llama justicia curricular. Creo que no estoy sincronizándome, perdónenme. Era la siguiente lámina. No me sincronicé, una disculpa. Voy a tratar de tener también pendiente esta situación. Pasemos a la siguiente, por favor. A ver, ¿por qué coloqué esta lámina? Y esta me parece importante. Porque siempre se plantea en la historia internacional del currículum es que Michael Apple abre este tema en 1979. Quiero trabajar dos documentos que fueron folletos, por favor, fueron folletos publicados en México, 1973, el proyecto de educación modular del sistema de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1976, un documento elaborado por los colegas de esta universidad que ya planteó un tema de vinculación con las comunidades más marginales del país y que de alguna manera ya se llama el diseño curricular. El año pasado, se me confundo todo, el año pasado me tocó dar una conferencia en la UAM y yo les decía, a ver, ¿por qué esto no lo han convertido en libro? ¿Por qué esto no lo han lucido como se merece lucir? Porque no se vale que solamente los especialistas, después de mucho trabajo, tratemos de recuperar estos documentos. Este es de archivo histórico, el rojo, pero me parece clave. ¿Por qué? Porque en los dos documentos ya hay elementos. En el caso del segundo, en el rojo, está el pensamiento de Althusser. No hay ninguna referencia en el rojo a ningún autor norteamericano. Esa es otra cosa muy importante. ¿Por qué lo quiero decir? Porque en América Latina no nos sabemos ver. Y yo pienso que este es un reto que sí tenemos como de Colombia, perdón que lo diga así, pero sí tenemos como de Colombia empezar a asumir cómo nos vemos en América Latina frente a este tema. Porque pareciera que siempre, y ustedes van a criticarme esta conferencia, y ojalá me la critiquen, siempre nos movemos en el caso de los autores del primer mundo, pero no vamos reconociendo cómo tenemos que rearticular este pensamiento en el contexto de nuestras realidades. El siguiente. Dentro del pensamiento marxista también está el pensamiento de Giroux. Inició sus trabajos con Peter McLaren para cuestionar la visión determinista de las teorías de la reproducción. Las teorías de la reproducción están en el libro rojo. El libro rojo se maneja mucho con Althusser. Era el filósofo de moda, yo podría decir, pues yo me formé en esos años, era el filósofo de moda de los años 70, el filósofo que nos orientaba, marxista. Cuestiona el papel de la escuela en la reproducción de valores sociales y plantea que son los educadores los que deben trabajar por la emancipación. Este es un término importante porque este término hoy está de moda otra vez en América Latina. Quizás no debo usar la palabra moda, está de utilización en América Latina. Está de reivindicación, quizás sea el mejor término que deba utilizar en América Latina. Pero tenemos que ir reconociendo las raíces de donde planteó y surgió. Y luego dice, a los docentes les corresponde un cuestionamiento de los contenidos que abordan. A veces no entendemos qué queremos decir con pensamiento crítico. A veces pensamos que pensamiento crítico es no estar de acuerdo. Cuestionar no necesariamente es no estar de acuerdo, es interrogar sobre lo que estamos haciendo. Y obviamente es uno de los precursores de lo que se va a denominar pedagogía crítica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos Michael Apple. Michael Apple probablemente sea el autor estadounidense más pegado a ciertas realidades latinoamericanas
Michael Apple se decidió acompañar el proceso revolucionario bolivariano del presidente Chávez. Entonces, eso lo hizo aprender castellano, trabajar con más fuerza las relaciones currículum-poder, currículum-grupos dominantes, currículum-hegemonía. Él termina de alguna manera en una posición, termina, no que haya fallecido, sino que todo esto lo va llevando paulatinamente a lo que él llama una pedagogía anticapitalista, expresar que el capitalismo es una cultura del terror, hablar de una pedagogía de la revolución ya explícitamente, y sí, sigue pensando el tema de educación como emancipación. Se va a acercar, y probablemente es de los pocos autores, o quizás, sí, de los muy pocos, porque sí hay otros, que estén trabajando el pensamiento de Paulo Freire junto con el pensamiento de Che Guevara para la educación. Yo creo que en este caso vamos a encontrar el tránsito de un marxismo ortodoxo a un grupo que trabaja lo decolonial, vinculado a la teología de la liberación, tema que también en América Latina tenemos como cancelado, o por lo menos en México. Mi generación, que fuimos una generación que vivimos el auge de la teología de la liberación, aunque no nos hayamos formado en ella, aunque no hubiéramos estado cercano a ella, pero la teología de la liberación iba generando influencias. En el caso mexicano fueron protegidos por un grupo de una ciudad pequeña pero cercana a la Ciudad de México, Cuernavaca, donde se creó el Centro de Información y Documentación, un centro que creó Iván Illich, y que ustedes recordarán, Iván Illich es desescolarización de la sociedad, es la escuela ha muerto, y yo puedo decir que la primera versión que yo conocí de pedagogía como práctica de la libertad fue traducida y reproducida en mimeógrafo. Hoy le tengo que explicar a los estudiantes de pregrado qué era el mimeógrafo, porque sencillamente no entienden, o sea, no tiene nada que ver con la fotocopia, pero ese esfuerzo intelectual que tenía Iván Illich de llevar todo un pensamiento de ruptura, de liberación en América Latina. Pienso que eso nos influía de costado, nos golpeaba como estudiantes universitarios, nos golpeaba y decíamos, esto nos habla de la necesidad de renovar la educación, pero ¿saben qué? Nunca lo hemos reconocido en nuestros escritos, ni yo. Realmente me estoy atreviendo a hacerlo en esta conferencia, porque yo de repente estoy diciendo ya en una revisión de mi propia historia personal, no puede uno dejar de lado cómo se fue formando, cómo las influencias fueron armando el pensamiento de uno, y obviamente el pensamiento crítico. Ya si me voy a Beauchamp, veo este libro, American Curriculum, que es un libro para mí clave, porque es propiamente de historia del currículo en América Latina, en Estados Unidos. Prácticamente no lo trabajamos, más bien sin el prácticamente. Yo quisiera preguntar, ¿cuántas bibliotecas de Colombia realmente tienen el libro? Porque tenemos el proyecto de formación, la línea curricular de formación en el campo curricular, pero ¿cuántos acercamos? Vean por favor nada más tantito, me interesó reproducir tantito del índice del libro para que ustedes vean que no es un libro secundario, es propiamente el libro más importante de historia del currículo en el desarrollo de los Estados Unidos. Probablemente es el trabajo mejor logrado, pero lo que el autor hace al final del libro es cuestiona que cuando se enfocan solo los temas actuales,
se ignoran los procesos históricos que lo han generado. Yo pienso en dos cosas, Sí, como la cuestión curricular nos llega camino a Estados Unidos, entonces tenemos de alguna manera la necesidad de ver esto. Pero ¿saben qué? La otra gran ausencia que tenemos es cómo reconstruimos la historia del pensamiento curricular latinoamericano, mexicano en mi caso, y en su caso colombiano. O sea, cómo nos vamos aproximando a esta reconstrucción histórica para saber de dónde venimos, cómo nos fuimos haciendo en este tema. Parece que de repente tomamos el currículo como la novedad o la innovación. Fíjense, yo busqué en Google académico innovación en educación superior y salieron más de 2 millones de referencias. Y yo decía, con tantas referencias, realmente ya estamos en la educación superior, en la punta de la innovación. Y a veces cuando yo veo las clases que hacemos, yo digo, ni siquiera estamos en el principio. Ojalá pudiéramos estar ya en los primeros pasos que implica esta tarea. Pasamos a la siguiente. Probablemente es el autor que ahorita estoy yo más siguiendo, Historia del currículo y de las disciplinas del currículo. Es un movimiento iniciado por Ivor Rouson, como se le quiera nombrar. Manifiesta que hay una antipatía por estudiar la historia del currículo en las reformas curriculares. Puede ser que no guste. De hecho, yo me cansaba ahora que lo estaba releyendo, porque yo decía, es que es todo inglés, porque es un inglés gentleman que solo es inglés. Un rasgo importante en su biografía es hijo de obrero inglés. Entonces, él de alguna manera, si bien no tiene la mirada latinoamericana que exigimos, sí nos ayuda en una cosa, a posicionar su lectura curricular desde un obrero, desde un hijo de un obrero que tenía dificultades para entender en la escuela por qué se enseñaban matemáticas, por qué se enseñaba el lenguaje, etc. O sea, eso me transmite su lectura. Dice, hay una antipatía por estudiar el currículo. Él dice, entre los años 60 y 75, en Inglaterra, en las reformas curriculares, se vivió una actitud mesiánica, tema que también estoy reflexionando, porque en 22 hicimos una reforma en la educación básica y obviamente algunos de mis colegas me dicen, ¿la defiendes a capa y espada? No, defiendo muchas cosas de la reforma, sí, pero también estoy redactando ahorita y cuáles son los problemas que estamos viendo en su funcionamiento. Una reforma que era necesaria porque cuando entra un régimen político distinto a los anteriores, tendríamos que hacer un currículo, yo les decía en ese momento a los colegas, digno de esta transformación, digno de este proyecto político, si es que estamos comprometidos y creyendo en él. Ojo, el currículo siempre refleja proyectos políticos, no hay un currículo neutro, ideológicamente no existe. Entonces dice, hay un uso ubicuo en el término innovación. Se pensó que la escuela podía trascender un cambio radical para la educación, tema que ahorita me golpea permanentemente, no crean que me zafo. Considera erróneo poner toda la confianza en los actuales proyectos curriculares, sin entender su historia. Los cambios que prometía la inglesa no sucedieron. Hoy lo que yo me cuestiono es, no solamente estamos apostando en la reforma a lo curricular, estamos apostando también a lo didáctico y estamos apostando a una evaluación formativa. O sea, estamos tratando de conjugar 3 elementos para ver cómo avanzamos en la reforma, con sus contradicciones. Nunca hay la situación ideal
perfecta, posible para una reforma no existe. Lo que existen son condiciones materiales que nos llevan a ceder, a vivir una contradicción, a que una contradicción nos venga de un grupo de fuera, etc. No hay otra manera de hacerlo. Dice, el currículo surge, la siguiente por favor, me distraigo. El currículo surge por la necesidad del Estado de controlar al docente. Ojo, esto es clave. O sea, el Estado trata de meterse a nuestra aula, sobre todo al aula de la educación básica. El Estado trata de meterse y decirle al docente, tienes que trabajar de esta manera. Entonces, ahí se maneja lo que la Constitución establece. Él dice, un ideal de ciudadanía, y todo esto se hace a través del currículo. La planificación, dice, está integrada del pasado. ¿Qué significa esto? Cuando él revisa la historia de las materias, que es a donde va a llevar todo esto, dice la historia de la enseñanza de las disciplinas, cuando él revisa esto, le empieza a comparar, dice, lo único que se ha hecho es reacomodarlas. Y yo lo viví en el país. O sea, una reforma curricular, ¿en qué consiste? En mover una materia un poquito para adelante, un poquito para atrás, juntar una materia con otra, aparecer una nueva materia. O sea, no hay, hoy que estamos hablando de campos formativos y que somos de los pocos países, debía decir que núcleos prioritarios de aprendizaje está en Argentina, pero no lo plantea como nosotros, que en el caso francés también hablan de campos de formación, no campos formativos. Campos de formación son 5 campos de formación. Esto es, hoy hay un interés internacional, si quieren muy pequeño, por salirse de las materias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo en el caso mexicano es decir, que el niño tenga primero el problema y que del problema vengan los saberes de las materias y vean en qué le apoyan para el problema. Cuesta mucho trabajo, pero ha sido la forma en que hemos logrado que el currículo de clases medias no sea el currículo de campesinos. Porque nada más tomando un ejemplo muy superficial que ustedes gustan, compra de un alimento, compra de maíz, por ejemplo, que se produce mucho en el país y que hay muchos productos de maíz. Entonces, es distinto para el niño de la clase media que va a comprar lo que va a consumir que el niño de la clase campesina que está al lado de su padre, viendo cómo su padre va produciendo, acompañándolo en la producción, en la cosecha, y viendo ese producto, qué costo tiene de venta para donde lo vaya a colocar, al mercado, al productor, etc. O sea, hay matemáticas en los dos casos, pero el concepto que avienta la matemática, que abre la matemática, es distinta. Y eso es un poco lo que estamos intentando, eso es un poco lo que estamos trabajando, ciertamente con muchos problemas, porque no es fácil trabajar una reforma para 1.200.000 docentes. O sea, ustedes se darán cuenta que estamos, me dicen siempre mis colegas, a ver, cuando hablas de la reforma, no puedes hablar de la reforma porque no puedes decir, esto pasa en el país. Tú nada más tienes evidencia de 2 grupos de docentes. El grupo del estado de Tlaxcala, que es un grupo pequeño, digamos, de docentes, muy grande de docentes, son más de 200.000, o sea, no es cualquier grupito. Y el grupo de la Ciudad de México, que son más de, creo que me estoy equivocando en los números, porque Ciudad de México son más de 4.000, o sea, probablemente el estado de Tlaxcala sean menos, pero no importa. Los contactos que tenemos no son los contactos de todo el país. Eso es lo que quiero enunciar. Lo que él llama el jardín secreto del currículo, que dice que ha permanecido oculto, son lo ideológico, lo político y los valores que se esconden detrás de las disciplinas,
que se esconden detrás de la materia de cómo se enseña ciencias, cómo se enseña biología, cómo se enseña matemática, cómo se enseña lenguaje. El proyecto curricular busca homologar las disciplinas, en realidad siempre sobreviven a quienes luchamos por salirnos de las disciplinas, y esto yo lo investigué también en el caso del sistema modular de 1973, hice un año en la universidad viendo cómo las dificultades que tienen los docentes para, desde un problema, porque en el caso del sistema modular no lo dije, pero un estudiante, mientras en la facultad de veterinaria lleva 56 materias, en el sistema modular lleva 12 módulos. O sea, con 12 problemas, el estudiante del sistema modular va a recibir su título de médico veterinario. Con 56 materias lo va a recibir en la UNAM. Ahí está el clave de la diferencia. Y ahí está el punto donde estos sistemas que buscan integración vamos teniendo dificultades. Siempre me preguntan a mí, en el caso del currículo de educación básica, ¿y las matemáticas dónde están? Y les digo, pues la matemática está en la vida del niño, la matemática está en lo que tiene que hacer cotidianamente, la matemática está en lo que le va rodeando. Entonces, el tema es que no, me dicen entonces, y tienen razón, pero no formamos a los docentes así, no los formamos. Y ese es el gran problema que tenemos. Estamos trabajando con docentes que fueron formados de otra manera. Y cambiar la cabeza del maestro no es tan fácil como se piensa. Pero dice, las disciplinas lograron sobrevivir, y la variante actual es establecer el currículo como reflejo de la cultura de un grupo social. La siguiente, por favor. Dice, hay éxitos en la estructura de disciplinas, pero el currículum de la escuela elemental responde a los intereses de una élite. Esto es, ¿quiénes salen mejor calificados en la prueba? Aquellas escuelas que o hacen pequeñas trampitas, que es entrenar a los niños en las preguntas que vienen en la escuela, solo sirven para eso, para entrenar a los niños, o aquellas escuelas que están ubicadas en contextos sociales más favorables. No se consideran los intereses de los grupos sociales. Cuestiona los estándares establecidos en Inglaterra en 1976. ¿Por qué lo enuncio en una conferencia? Porque en América Latina, en algunos países, hemos visto los estándares como una meta a lograr, como un indicador de que ahora sí ya estamos logrando nuestros aprendizajes. Las asignaturas son un microcosmos donde se esconden intenciones político-sociales. Es la caja negra del currículo. Pero lo que él plantea es, ¿por qué no investigamos la historia de las asignaturas? Esto es, ¿por qué no en la línea de investigación curricular? Lo planteo honestamente, miren, me lo planteo honestamente en los posgrados donde estoy. ¿Por qué no ayudamos a que nuestros estudiantes empiecen a investigar la historia de la asignatura, la historia del plan de estudios de educación superior que están trabajando? ¿Por qué nos quedamos solamente en ciertos aspectos curriculares más hacia adelante que el conocer de dónde venimos, cómo nos fuimos construyendo, cómo fue operando esto que hacemos? Y en ese sentido propone realizar estudios de historia de las disciplinas escolares. Creo que me he quedado mucho en Goodson, discúlpenme, pero a veces la pasión de uno también se expresa en las conferencias. La siguiente, por favor. Si yo diría que Goodson es uno de mis pies, el otro pie está en la teoría deliberativa del currículo, formulada por Schwab. Schwab cuestiona
la confianza que los teóricos tienen en el currículo. Ay, sí, lo tengo que confesar, sí, esto me provoca una especie de separación interna de mis compañeros en México. ¿Por qué? Porque veo que el grupo está trabajando mucho hacia teoría curricular. Y yo lo que les digo, ¿saben qué? Yo quiero trabajar en el suelo, quiero trabajar en el piso, quiero trabajar donde está el docente, donde el docente se enfrenta a un problema real, ¿sí? Y en ese sentido, lo que él plantea es que un currículum tiene que partir de una deliberación. En el caso mexicano, directamente lo que hemos establecido es, hay un contenido nacional. Hay un contenido nacional que establece el plan de estudios, pero ese contenido nacional no es obligatorio para ninguna escuela, es solamente una propuesta. Toca al colectivo docente de la escuela, o sea, esto se hace por escuela, toca al colectivo docente de la escuela analizar a partir de qué problemas están en el entorno de la escuela. Puede ser una comunidad indígena, puede ser una comunidad campesina, puede ser una comunidad marginal en una ciudad grande como es Ciudad de México, puede ser una comunidad de clase media. ¿Cuáles son los problemas que están viviendo? Problemas de agua, problemas de agresiones, problemas de vivienda, problemas de alimentación, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que están viviendo? Y en torno a esos problemas, preguntarse, este problema, ¿cómo puede ser completado, ayudado desde los contenidos que establece el plan de estudios? Esa es la razón por la que no aceptamos las pruebas estandarizadas. Esa es la razón por la que los que hicimos el plan de estudios estamos permanentemente luchando, porque cuando viene el tema de prueba PISA, digamos no a la OCDE, no a la OCDE, porque no se adecúa al proyecto que estamos realizando, que es un proyecto nacional diferenciado. Para Schwab, deliberar es un proceso moral complejo, implica una argumentación responsable de los implicados en la práctica educativa, para crear y decidir el currículo desde la práctica. Nuestra colega Ana Laura inventó un concepto que ha venido trabajando y que utilizamos, y que también dio una conferencia la semana pasada en el Congreso de Tlaxcala: codiseño curricular. Codiseño curricular como una interpretación de lo que Schwab está planteando, para que sean los docentes los que armen, los que adecúen el proyecto nacional a la realidad de la escuela. Incluso en Ciudad de México, el responsable de la educación en Ciudad de México cambió la dinámica. La dinámica nacional es la Secretaría de Educación Pública, lo que para ustedes es el ministerio, establece lo que tiene que discutirse en la reunión del colegiado docente cada mes. Entonces se reúnen en cada entidad, se reúne los directores estatales, se reúnen con los jefes de sector y con los supervisores y directores, y de ahí bajan al Consejo de Maestros. Lo que hizo la autoridad de Ciudad de México, y me parece extraordinario, fue invertirlo. Fue decir, a ver, está la decisión de la autoridad central, pues de la decisión de la autoridad central se pasa al colectivo docente. Y el colectivo docente lo trabaja de acuerdo a una instrucción que le hemos dado, que es cuáles son los problemas que tiene tu escuela y cómo piensas resolverlos. Cómo puedes y cómo desde el currículo puedes contribuir. Y luego que pase la reunión, la siguiente semana hay una reunión de directores y supervisores escolares
para analizar qué trabajaron los colectivos de una sección. No sé si ven la inversión. O sea, no viene de arriba a abajo, sino de arriba sale una idea, de abajo se lleva a cabo y luego el colectivo de supervisores lo empieza a trabajar para informarle a la autoridad local lo que están trabajando. Es interesantísimo lo que está pasando en Ciudad de México y sobre todo lo que yo siempre les digo, siempre les agradezco que me inviten a estar en alguna de sus reuniones. La siguiente, por favor. Ya me atrasé en la conferencia. Sí, ya lo vi aquí en mi celular. ¿Cuánto me queda? Ok. Gracias y perdónenme que me emocione. Quienes han trabajado bastante el pensamiento de Schwab es por una parte Stenhouse, por otra parte Grundy. Grundy es una autora australiana menos conocida. La deliberación no niega la importancia del conocimiento, sino la pretensión de que lo que está escrito sea adecuado para una realidad. Ustedes ven qué es lo que he dicho. Pasamos a la siguiente. En América Latina, ¿qué veo? Y es un poco lo que me ha separado de mis colegas. Todo un interés por la teorización del campo. Sí, hay un avance importante en América Latina, no lo puedo desconocer, y yo creo que los que encabezan ese avance, por una parte, son un grupo de colegas mexicanas y un grupo de colegas brasileñas. O sea, creo que en ambos países se está dando esta situación y empieza a aparecer también un pequeño grupo en Argentina. Están hablando de la legitimación teórica del currículo, hacen una amplia mezcla de Apple, Giroux, Marx, Bourdieu, Habermas, Bachelard, Derrida, Deleuze, Foucault, Bernstein. También incorporan Laclau, Dussel, el vínculo saber-poder de Foucault. Están mucho en las teorías poscríticas. Yo pienso, de hecho ahorita tomé 3 ejemplos de Alba, Casimiro y Morelli. Pero me parece que estamos de alguna manera llegando a la siguiente, a un tema, la siguiente por favor, a un tema que me parece ya como que se desborda, y es cómo se están abriendo en el campo curricular otros temas, lo que se llama epistemologías del sur y justicia curricular. Miren, colegas, a mí me cuesta el concepto de epistemologías del sur, y se los digo a los estudiantes, porque yo desde que empecé a escribir, y vean ustedes didáctica y currículum, lo que habla es de una pedagogía latinoamericana. Y entonces cuando a mí me dicen epistemologías del sur, lo que yo digo es cuál es la diferencia epistémica entre una pedagogía latinoamericana y epistemologías del sur. Si lo que me quieren decir es, hoy estamos ante la necesidad de hacernos ver con mayor énfasis, estoy de acuerdo. Pero si no me dicen eso, me preocupa muchísimo, porque a veces creemos que estamos descubriendo el hilo negro en algo que ya existe. Incluso me preocupa la posición de este autor, epistemicidio curricular. O sea, yo, perdónenme, quizá exagere mi posición, pero digo, ¿de qué fumó? O sea, perdónenme, ¿sí? O sea, pero me pregunto, a ver, ¿se trata de hacer libros que provoquen cierto escándalo o libros que nos ayuden a pensar el tema? Quizás estoy siendo muy exagerado, y lo puedo reconocer. La siguiente, por favor. Entonces, estamos hoy en la necesidad de reconocer ciertos temas que en América Latina sí nos son impactantes. El tema racial, el tema de grupos ignorados históricamente, afrodescendientes en el caso mexicano y en el caso de ustedes y probablemente en el caso de Colombia, sean temas muy relevantes.
En el caso nuestro también grupos originarios. Parece que no, pero tenemos 63 grupos originarios. Tenemos 63 grupos que hablan otra lengua que no es el castellano. Que a veces nos burlamos de cómo hablan el castellano. Y me decía una profesora de educación indígena, lo que no te das cuenta, Ángel, no porque yo me burle, pero me decía, lo que no se dan cuenta es, porque es de grupo originaria indígena, es que los indígenas no tenemos artículos. Y que entonces cuando pasamos al castellano nos cuesta mucho trabajo colocar artículos en algo que no tiene nuestro idioma. Y ella habla de un grupo indígena que ha podido hacer su gramática, pero hay grupos indígenas que no han podido hacer su gramática y me dice, contra esos grupos todavía tienes una tarea que te cuela. Bueno, el tema de una perspectiva humanista, yo pienso que frente a toda la visión tecnicista curricular, que sobre todo Banco Mundial y la OCDE en particular a través de la prueba PISA ha tratado de incorporar en la perspectiva curricular, hablar de una visión humanista donde sea el ser humano, donde sea el otro el que está, me parece que es fundamental. Obviamente es luchar contra los exámenes estandarizados. Algo que platicaba ahí en corto es la presidenta de México en este momento eliminó la prueba de ingreso al bachillerato. O sea, dijo, si la educación es un derecho, no podemos colocar un examen para determinar quién ingresa o quién no ingresa. Ha sido objeto de muchas críticas y yo pienso que fue una decisión sabia que tiene que ser coherente con lo que el proyecto de nación está buscando. Educación para la paz, lo tienen ustedes, lo estamos incorporando desde la experiencia de ustedes, porque ustedes saben que con los grupos violentos hoy tenemos que hablar en México de educación para la paz. Y la necesidad de preservar y convivir de otra forma con el ambiente. La siguiente, y con esta ya termino, miren, la siguiente, nada más con esta lo que quería era centrarme en el libro Pedagogía de la Comunalidad, no en los otros libros. ¿Y por qué me quería centrar en el libro Pedagogía de la Comunalidad? Porque el profesor Ángeles Isaac hizo este libro, es Isaac Ángeles, perdón, hizo este libro siendo él un indígena de esta comunidad que yo no puedo pronunciar, Iñabaulú, algo así, una comunidad de Oaxaca. Él es originario de esa comunidad. Hace el libro denominándolo Pedagogía de la Comunalidad, no pedagogía indígena, no pedagogía del sur, no pedagogía crítica, etcétera. ¿Por qué? Porque trata de reconstruir la cultura que tiene su comunidad, de los saberes comunitarios que tiene su comunidad. Me interesa, yo cuando me lo dio, yo me quedé muy sorprendido, porque inmediatamente me puse a ver, pero ¿quién editó el libro? Me dice, no, lo editó mi mamá rural de Oaxaca. Y yo inmediatamente pensé, no se lo dije, ¿sabes qué? Tu libro no va a ser conocido por nadie. O sea, perdido en la selva de Oaxaca, tu libro nadie va a poder tener acceso a él. Lo escaneé, le escribí y le dije, ¿me permites difundirlo? Y me dijo, le agradezco que lo difundan. Entonces, por eso lo estoy haciendo, por un acto de coherencia con él, y precisamente porque yo pienso que este es el pensamiento latinoamericano con el que yo me comprometo. O sea, porque es el pensamiento que construyen quienes vivieron la experiencia. Él me decía, mi padre cargaba leña en un burro y yo aprendí a leer en el papel donde se envolvía el periódico en mi casa. Ahí aprendí a leer y escribir. O sea, yo pienso que es muy conmovedor
que una persona que ha vivido esta experiencia te pueda decir por qué necesitamos un cambio en la pedagogía y qué podemos aportar los pueblos originarios a la pedagogía que ustedes están trabajando. Les agradezco mucho y disculpen. Agradecimientos al doctor Díaz Barriga por su presentación. En nombre de la Universidad del Atlántico y del RUDE Colombia, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales por habernos compartido con tanta generosidad la riqueza de su pensamiento y el fruto de una vida dedicada a la investigación y la reflexión sobre el currículo. Su intervención no solo ha iluminado nuestro camino académico, sino que nos inspira a seguir asumiendo la educación como un proyecto de transformación social y cultural. Doctor Díaz Barriga, reciba nuestro reconocimiento por este valioso aporte que hoy queda sembrado en la memoria de todos los aquí presentes. Les invitamos a brindarles un fuerte aplauso. Tengo unas recomendaciones, no se vayan. Hay unos mensajes parroquiales por aquí de este lado. Bueno. El primer mensaje, ¿alguna pregunta? Ok. Doctor Ángel Díaz Barriga, gracias por entregarnos todo ese bagaje del currículo, del conocimiento, la didáctica, la evaluación. Doctor, yo pienso que la génesis del currículo